todo eso. Ya, entonces en esta clase hemos estado viendo el control del movimiento y hay varios aspectos que tienen que ver con el control del movimiento, no solamente el último, que es el más obvio, que es desde la neurona motora hacia el músculo esquelético, sino que hay varios centros centrales, redundante, que comandan esto, la corteza motora, centros en el tronco del encéfalo, y también hay otros núcleos que vamos a ver que modulan esta respuesta. Y también hay inputs sensoriales, o sea, para las decisiones motoras también se toman en cuenta cuáles son los inputs sensoriales, o sea, el tono básicamente del músculo. Ya vimos, ahí repasamos un poco cuáles eran los tipos de músculo, vimos qué pasa si tomamos la miofibra y hacemos un corte y miramos qué es lo que pasa adentro. Entonces tenemos membrana plasmática, tenemos esta estructura que se llama túbulo T, que es parte de la membrana plasmática, retículo sarcoplasmático, y adentro están los sarcómeros. Estos sarcómeros están compuestos de todas las estructuras que vimos y aquí lo que ocurre es que se van moviendo las cabecitas de miosina y van tirando o moviendo todo esto de actina hacia la derecha, en verdad es uno con respecto al otro. Hablamos del túbulo T, hablamos de la contracción, hablamos de cuál era el rol del calcio. El calcio tiene que unirse a troponina C para que ésta se mueva tropomiosina, que está aquí dibujada como una línea, es bastante más complicado que eso, pero no importa, y deja este sitio expuesto, y aquí se puede unir las cabezas de miosina para que ocurra el movimiento. Vimos cuál era el ciclo que nos explica cómo se va moviendo esta cabeza de miosina a través de moviendo estos filamentos de actina. También vimos de dónde salía el calcio, entonces se depolariza la célula, esto por acción de la acetilcolina se libera, se genera un potencial de acción, el potencial de acción se mueve, llega hasta acá, se mueve este canal de calcio, ese canal de calcio transmite de alguna manera mecánica ese movimiento al canal del receptor de ryanodina, sale calcio desde el retículo sarcoplasmático y eso es parte de la contracción. Y luego hay una captura de calcio a través de esta bomba calcio-tepeasa. Vimos más o menos cuáles eran los cursos temporales, vimos este concepto del pool de motoneuronas, son el grupo de motoneuronas que están relacionados con el movimiento de un músculo, pero también vimos la unidad motora, que era el conjunto de una motoneurona que hace sinapsis en todos esos miofibras. Vimos los tamaños de los pools, vimos los tipos de unidades motoras y hablamos y vimos varios ejemplos. Yo les pregunté a ustedes, algunos, que los más interesantes son estos, ¿no? Los lentos, porque uno habitualmente no piensa en las fibras lentas, uno piensa en las fibras rápidas y rápidas fatigables, pero esas se fatigan rápidamente, ¿ya? Y vimos cuáles eran varios ejemplos de esto, básicamente el control de la postura. Eso nos lo saltamos. Hablamos sobre la frecuencia de estimulación sobre la atención y concluimos de este experimento de abajo que mientras mayor sea la frecuencia, entonces miremos este por ejemplo de acá, este de aquí, que está solito, aumenta la frecuencia de disparo y aumenta la fuerza que se genera en el músculo. Entonces hay una relación entre frecuencia de disparo, esto que estamos viendo aquí, frecuencia de disparo, que es medido es lo que pasa en el músculo, perdón, en el terminal, bueno, también en el músculo, con la fuerza que desarrolla el músculo. Ya, y nos quedamos aquí porque yo dije que en verdad yo me cansé. Entonces, hay un componente de la fibra. Entonces, ahora lo que vamos a ver es que vamos a ver qué es lo que pasa, cómo funcionan algunos aspectos del control local del movimiento. Perdón, estoy dejando entrar a gente. Entonces, a lo que vamos a llegar, es a entender el arco reflejo. Pero para entender el arco reflejo necesitamos entender algo antes.
Esta es la estructura de cómo sería un pedazo de un músculo. Cada uno de estos cilindros corresponden a las células, a las miofibras. Esto de aquí es el axón de la neurona motora, se llama motoneurona alfa. Hace sinapsis, aquí se ve solamente con esas dos células, pero hace sinapsis con un montón, están dibujadas solo dos, pero hay otra estructura, y hay una estructura que permite medir la tensión de este músculo, y esa estructura se llama huso muscular. Es esta estructura que está aquí. Aquí adentro, esas cosas raras con esos puntitos son células musculares que se llaman fibras intrafusales. Rodeando esas células fibras intrafusales está ese axón azul. Y ese axón azul, lo que va a ocurrir es que cuando estas fibras se contraigan o se relajan, va a cambiar la fuerza ejercida sobre esta fibra y va a disparar potenciales de acción. Eso significa que esos potenciales de acción van a estar dando cuenta del estado de contracción o de relajación de ese músculo, porque esas fibras se van a contraer o se van a relajar. Pero ¿quién las comanda? ¿Quién va a comandar estas fibras intrafusales? Las comanda otra motoneurona, no la motoneurona alfa, que es la que uno tiene en la cabeza, la motoneurona, contrae los músculos. Hay otra que se llama motoneurona gamma, que hace esta de aquí, estas verdes, que solamente inerva a las fibras intrafusales. Entonces es un circuito aparte. Pero llega la misma información que llega a la motoneurona alfa. Entonces, cuando se contrae estas fibras de acá, también se contraen las fibras intrafusales. Y lo que importa es que estos axones azules van a mandar la información del estado de contracción hacia el sistema nervioso central. Ya. Esto de aquí es lo mismo, pero de la última versión del Purbase y está rotado a 90 grados, da lo mismo. Ya. Entonces, ahora tenemos que empezar a hablar de los circuitos y cómo está funcionando perdón que me distraiga, pero hay gente que entra, la clase es a las 14:20, no a las 14:30. Me distraje. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los circuitos que van a estar involucrados en el control del movimiento. Hay circuitos locales, voy a volver a la primera diapositiva porque eso nos va a ilustrar un poco mejor lo que vamos a hablar. Este va a ser como nuestro mapa. Ya sabemos de dónde estamos hablando, ya sabemos más o menos en dos palabras cómo funciona el músculo, sabemos cómo funciona la sinapsis, ya hemos venido hablando todo el año de eso. Y lo que nos va a importar ahora es esto, cómo la motoneurona está controlando a los músculos. Y sobre eso vamos a hablar un poco. Pero estos son circuitos locales, que llegan solo desde la médula a los músculos. Eso es local. Estos otros, que se llaman sistemas descendentes, son circuitos que controlan a estos circuitos locales. ¿Ven? Esta flecha de acá controla a esta de acá, esta flecha controla aquí. Ya. Entonces, ¿qué es esto del control local del movimiento? El circuito más simple en el sistema muscular es el arco reflejo. Cuando a mí me dicen eso, yo me acuerdo del doctor Chapatín cuando le pegaban con un martillito en la rodilla y se le movía el músculo porque se contrae un músculo, se mueve la pierna y ahí no hay control consciente. Este arco reflejo que les voy a contar es bastante más interesante que el arco del doctor Chapatín. Y resulta que lo que está aquí es que esta persona tiene un vaso, ese vaso está recibiendo un fluido y lo que ocurre habitualmente que nosotros hacemos es que mantenemos, bueno, empieza a llenarse y se baja el vaso, pero se baja el músculo, pero nosotros tratamos de que se mantenga. Ese control no es consciente. Ese control es un circuito local. Sí, uno puede puede afectar a esto, por supuesto, ¿ya? Pero si no estamos mirando esto es control local. Entonces, vamos a ver si hay una diapositiva mejor. Es exactamente la misma. Entonces, ¿cómo se entiende este circuito? Vamos acá. Esas neuronas rojitas son las motoneuronas, las neuronas que comandan la contracción de estos músculos.
el músculo que hace la cosa y el músculo antagonista. También hay una neurona sensorial, esa azul, que es esta azul, la que está en las fibras intrafusales. Esa neurona está conectada con estas neuronas, ¿se fijan? Pero entre medio hay una neurona negra. Interesante. Ya. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza a llenarse el vaso? Cuando empieza a llenarse el vaso, lo que ocurre es que este músculo se empieza a distender, se empieza a relajar, como ustedes pueden ver. ¿Ven? Hay un estiramiento del músculo, un estiramiento pasivo. Ese estiramiento, esa información es mandada aquí como potenciales de acción por esta neurona. Esta es una neurona somatosensorial, como las que vimos en el sistema del dolor, el tacto, etcétera, etcétera. La misma idea. Esta pasa por aquí, entra a la médula, entra al asta dorsal, hace sinapsis aquí. Hace sinapsis sobre las motoneuronas, esa rojita de acá, que es la motoneurona, sobre ese músculo. Entonces, finalmente contrae ese músculo. Miremos acá. Ese potencial de acción viaja por allá y contrae ese músculo porque finalmente libera acetilcolina. Pero lo interesante es lo que pasa con el circuito de la neurona negra. La neurona negra es una interneurona GABAérgica. Entonces, esta neurona azulita dispara potenciales de acción, libera glutamato sobre esta neurona negra, dispara potenciales de acción, pero esa neurona libera GABA. Y ese GABA sobre esta motoneurona de aquí disminuye la probabilidad de disparo de esta neurona de acá abajo. ¿A dónde va esa neurona de ahí abajo? Esa neurona de abajo, sigámosla, caminemos, 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 esa neurona va al otro músculo, al músculo opositor. Entonces, ese músculo opositor va a disminuir su frecuencia de disparo, entonces va a haber una inhibición sobre él y ese músculo no se va a contraer, sino más bien se va a relajar. Entonces, todo este circuito es un circuito local que lo que hace es que nos mantiene finalmente la fuerza aquí, mantiene más o menos constante la fuerza y hay un momento en que empieza a bajar esto, bajar la posición, pero luego se corrige y se corrige por todo este circuito. Como es un circuito local, no necesitamos cerebro para que esto ocurra y hay varios arcos reflejos en nuestro cuerpo. ¿eh? Este no es el único, ese es el más interesante. Esto lo saqué del último Candel, es exactamente lo mismo. Uno puede entender esto ahora con un diagrama. Entonces tenemos aquí la motoneurona alfa, el músculo, aquí hay perturbaciones sobre este músculo, que ya vimos cuáles eran, era el aumento en la frecuencia de disparo de esa neurona que está en el uso muscular. Entonces hay un cambio en la carga, el spindle receptor es esa neurona, aumenta la frecuencia de disparo, y libera glutamato sobre la motoneurona alfa y eso hace que se contraiga esta neurona de aquí, se libera glutamato sobre ella, la de la izquierda, y esta libera acetilcolina sobre este músculo, el músculo se contrae y volvemos a la posición original. Es exactamente lo mismo, pero dicho ahora con este dibujito. A mí me complica un poco ese dibujito, pero bueno, pues soy flojo nomás. ¿Cuál es el rol de estas fibras gamma? Porque hablamos que había motoneuronas alfa y también hay estas motoneuronas gamma. Resulta que si nosotros no tuviéramos, vamos a ver si explico bien esto y no me confundo. Perfecto. En este experimento tenemos un músculo, tenemos la motoneurona alfa que está haciendo sinapsis sobre este músculo. Si nosotros estimulamos eléctricamente, dispara potenciales de acción, se libera acetilcolina, este músculo se contrae, pero fíjense lo que pasa con la motoneurona, perdón,
esta es la fibra intrafusal, y aquí está el axón que va dentro de la fibra intrafusal. Si nosotros contraemos ese músculo, va a cambiar esto, va a cambiar de forma, ¿ya? Y lo que va a ocurrir es que va a cambiar la frecuencia de potenciales de acción aquí. Aquí está el experimento. Esa neurona, esta de acá, ese axón de esa neurona, está disparando potenciales de acción, no pasa nada, está disparando potenciales de acción, así funcionan estas neuronas. Se contrae el músculo cuando se estimula, pero resulta que este no se contrae y queda como relajado comparado con ese músculo. Entonces, deja de disparar potenciales de acción. Porque, fíjense, si se contrae este músculo, va a cambiar la distancia entre ese fierrito y ese otro fierrito. Entonces va a cambiar la fuerza de esta cosa. Esta cosa va a cambiar su forma más bien, ¿no? Entonces, por eso está más relajado, deja de disparar potenciales de acción. Entonces, esto es un problema, y esto es un problema porque esta fibra nos manda información del tono, y en este momento dejó de mandar información. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida real? En la vida real es que no solamente tenemos información de la motoneurona alfa sobre el músculo, sino también tenemos estimulación de la neurona gamma sobre la fibra intrafusal. Cuando se estimulan ambas al mismo tiempo, que es lo que ocurre en el funcionamiento de los organismos, ambas fibras, el músculo, que también se llama fibra extrafusal, el músculo o fibra extrafusal se contrae y también se contrae esta, ¿ya? Entonces, ahora sí va a haber disparo de potenciales de acción, y ahora sí esta neurona, la azulita, va a estar dando cuenta, va a estar mandando información sobre el estado de contracción o de relajación de todo este sistema, ¿ya? Porque recuerden, la fibra intrafusal también es parte del músculo, no es que esté afuera. En este experimento parece afuera, pero no es que esté afuera. ¿Cuáles son otras de la... Perdón, el celular, lo estoy escondiendo. Entonces, esto de los inputs sensoriales resulta que es bastante importante, porque hay información que está entrando a todo este sistema sobre el estado de contracción o de relajación del músculo. Entonces, esa información es importante. ¿Qué otros sistemas existen que mantienen o que generan esa información? Esto se llama el órgano del tendón de Golgi. Aquí arriba están los músculos, las fibras de un músculo. Aquí está el órgano del tendón de Golgi y aquí abajo está el tendón. Este órgano tiene muchas fibras de colágeno, esos son esas cosas amarillas, pero también tiene unas neuronas, y son neuronas aferentes, neuronas sensoriales. Entonces, dependiendo de qué tan estirado o contraído está este órgano, va a ser la contracción obviamente sobre estas fibras y esos axones, y eso va a cambiar la frecuencia de disparo. Entonces, este axón va a mandar información sobre el estado de estiramiento de este órgano. De esa parte del sistema muscular, más bien. ¿Por qué podría ser importante eso? Porque resulta que si hay una fuerza excesiva que se manda al músculo, podría cortarse el tendón, como ustedes saben. Entonces, este sistema, el órgano del tendón de Golgi, impide que se genere demasiada fuerza para que se rompa el tendón. Obviamente, como ustedes saben, existen lesiones en que se rompe el tendón, ¿ya? Pero esos son habitualmente en condiciones extremas. Esto es exactamente lo mismo, lo de arriba es exactamente lo mismo que les mostré, pero esto lo saqué del último Purves, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, esto de acá es lo más interesante. Este de aquí, en verdad, es el que nos interesa para el tendón de Golgi. Entonces, aquí en este experimento estimulamos estas células
contraemos este músculo, y fíjense, esta azulita es el axón que viene y está adentro del órgano del tendón de Golgi, y cuando el músculo se contrae, aumenta aquí esas rayitas, significa que aumenta la frecuencia de disparo de potenciales de acción. Entonces, este sistema aumenta su frecuencia de disparo cuando se contrae el músculo. Entonces, así es, esa es la información que lleva a los circuitos de la médula. Este es otro ejemplo en el cual es como la misma idea, si ustedes quieren, uy, se me fue, del arco reflejo. Aquí están los músculos, el flexor y el extensor en el brazo. Supongo que esos son los nombres, yo no me sé ningún músculo. Aquí está el órgano del tendón de Golgi, se manda información, sigámoslo, caminemos por aquí, pasa, aquí este es el ganglio de la raíz dorsal, el mismo del sistema somatosensorial, entra aquí a la médula y hace sinapsis por aquí en el asta ventral, donde están las motoneuronas. Entonces hace sinapsis, en este caso, sobre esta interneurona que es GABAérgica, y esa libera glutamato y contrae, pero, fíjense, aquí hace sinapsis sobre la negrita, y la negrita es GABAérgica, y esa inhibe a esta de acá, ¿ya? Entonces, la fuerza, ahora este es el músculo flexor, ese es el músculo que nos interesaba. Si están mirando mi carita, lo que yo estoy haciendo es que estoy tomando la taza y estoy levantando la taza, como en el caso que vimos hace un rato. Entonces, ese músculo, ese flexor, ahora va a tener menos fuerza, si ustedes se fijan, porque resulta que hay una motoneurona, perdón, hay una interneurona negrita sobre él. Entonces, se va a generar menos fuerza. Entonces, sí, ¿por qué? Porque de esta manera este músculo no va a estar funcionando al máximo, y así se evitan riesgos de lesión. Entonces, este circuito es, si ustedes quieren pensarlo así, paralelo al circuito que estábamos hablando anteriormente del arco reflejo. Todos estos son circuitos locales, si ustedes se dan cuenta. Aquí no necesitamos cerebro para explicar estas cosas. No necesitamos cerebro, ¿ven? Esto es una rebanada de la médula, nada más. Hay muchas cosas en el sistema musculoesquelético que no necesitan cerebro. Eso es interesante. Este otro reflejo, el reflejo de extensión cruzada, aquí hay dos reflejos más bien. Probablemente todos hemos vivido esta situación, estamos caminando, mirando cualquier cosa, o no mirando particularmente el suelo, y en este caso se pincha con algo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que ocurre, que nosotros sabemos, es que nosotros retiramos el pie, ¿cierto? Cuando nos vamos a pinchar algo, retiramos el pie. Y lo segundo que ocurre es que nosotros habitualmente no nos caemos. Y esto no es menor, porque si ustedes piensan que necesitamos los dos pies, y hay un balance de los dos pies, en el sentido de que está un pie en el suelo y está aplicando fuerza, el otro pie está en el aire, y luego cuando va a apoyar ese pie sobre el suelo, se está transfiriendo fuerza. Si nosotros rápidamente retiramos eso, nos vamos a caer, porque hubo transferencia de fuerza ahí, y nos vamos a caer. Pero todos los que hemos vivido esto, sabemos que muchas veces nos ha ocurrido esto, caminando incluso con los zapatos, y nos hemos trompenzado, como decía mi hijo cuando era chico, nos hemos trompenzado, y habitualmente no nos caemos, fíjense. Algunas veces nos caemos, ¿no? Entonces, cómo podemos explicar esto? Vamos a tener que ir por partes, y primero por una pierna y primero por la otra pierna. Entonces, veamos qué es lo que pasa cuando se siente esto. Aquí se pincha, empiezan a disparar potenciales de acción estos axones del sistema somatosensorial. Esto es dolor.
vamos por aquí, caminamos por aquí, aquí está el soma, entra por el asta dorsal, fíjense que hay bifurcaciones. Hay bifurcaciones en ese axón y hace sinapsis en varias células. Entonces, vamos por partes, vamos por la de la izquierda primero. Esto es una neurona que libera glutamato. Libera glutamato sobre esta moradita, que también libera glutamato en este caso, sobre esta negrita, y esa negrita, como en los casos anteriores, libera GABA. Entonces, esa que libera GABA sobre esta motoneurona, y como libera GABA, inhibición, disminución de la frecuencia de disparo de potenciales de acción. Entonces, esta de aquí, esta neurona, va a bajar su frecuencia de disparo de potenciales de acción. Si la baja, eso implica relajación, disminución del tono. ¿De cuál? De este, de aquí, del extensor. Vamos al siguiente. Esta de acá. Fíjense dónde está mi mouse. Entonces se libera glutamato sobre esta, se libera glutamato sobre esta, se libera glutamato sobre esta, la motoneurona alfa, la rojita, dispara potenciales de acción, libera acetilcolina sobre el músculo y el flexor se contrae. Entonces aquí está la magia, po. Se contrae el flexor y al mismo tiempo se relaja el extensor. Entonces lo que hacemos es contraemos el pie. Perfecto. Entonces hemos explicado este reflejo que si ustedes lo piensan, es una forma de arco reflejo. Hacemos un movimiento frente a un estímulo. Es lo mismo que cuando yo veía en la tele el doctor Chapatín y le pegaban con el martillo en la rodilla y movía el músculo, es la misma idea. No hay cerebro en esto. Pero resulta que nosotros no nos caemos. Entonces, ¿cómo vamos a explicar que no nos caigamos? Y aquí está la respuesta. En este pie, el que está ipsilateral a la lesión, hay una contracción, pero la otra pierna, que está contralateral a la lesión, tiene el efecto contrario y hay una extensión. Y cuando nosotros hacemos esa extensión, entonces nosotros evitamos caernos. Por supuesto, tienen que pasar otras cosas. Tienen que pasar que hayan cambios de movimiento, probablemente en la pelvis y probablemente en la cintura escapular, donde yo me estoy tocando ahora. Entonces, tienen que haber otros movimientos también para no perder el equilibrio. Pero estamos viendo la parte simple. Entonces, volvamos aquí al azulito que dispara potenciales de acción. Vamos aquí a la tercera neurona, libera glutamato, aumenta la frecuencia, libera glutamato, aumenta la frecuencia. Vamos al hemisferio contralateral. Esta de aquí libera glutamato sobre la negrita, que libera GABA. Inhibición sobre la motoneurona, es decir, disminuye la frecuencia de potenciales de acción. Eso significa libera menos acetilcolina en el flexor. ¿Y qué pasa en el extensor? Bueno, en el extensor pasa lo opuesto, ¿no? Llega esto, libera glutamato, sobre esta que libera glutamato, sobre esta que libera glutamato, sobre esta, y aumenta la frecuencia de disparo en esa motoneurona. Y esa motoneurona es el extensor. Entonces, al aumentar la frecuencia de disparo, libera más acetilcolina y este se contrae, perdón, este es el músculo que, claro, se contrae, pero hace la extensión de la pierna y así evita que nos caigamos. Entonces, en resumen, ya voy a contestar la pregunta que está en el chat. Entonces, en resumen, tenemos aquí esto, vamos a entenderlo como una lesión, hay circuitos y estos circuitos mandan información a los flexores y extensores en ambos hemisferios. En el ipsilateral con la lesión, lo que ocurre es que hay una flexión por acción del músculo flexor, y en el contralateral lo que ocurre es que hay una extensión. Y en ambos casos hay una inhibición sobre el músculo que es opositor al que se contrae. Ya, voy a ver ahora aquí. No sé si soy yo, pero antes de explicar el proceso... No sé si soy yo, pero antes de explicar el proceso de flexor se le cortó casi todo el audio. Uy, ya. No, profe, ya creo que me ¿Y quedó ahora me claro. escucha?
Sí, sí, creo que me quedó claro que era lo opuesto a lo extensor. El flexor era opuesto a lo que pasa en el extensor. Ahora, mi duda es la siguiente. Mm. Mi duda es, ¿se escucha? ¿Me escucho? ¿Aló? Ahí sí lo escucho. Este Sí, Zoom sí, me odia. ahora sí se me escucha, ya. No, que decía que me quedó claro que lo que pasa en el flexor es lo contrario al extensor. Pero ahora va mi duda más bien cuando después nosotros nos vamos a caer, pero nosotros al caer, el reflejo de poner las manos en el suelo, cualquier parte del suelo para no caer de cara, ¿cómo he explicado ese arco reflejo? Eso es como va mi duda. La respuesta corta es no lo sé, porque eso está en otras partes del... Eso está bastante más lejos, si tú piensas. Las motoneuronas, estas motoneuronas que están aquí, están en la parte entre sacro y lumbar. Las motoneuronas para mover los brazos están más por la parte cervical y torácica, ¿ya? Así que no sé cómo va el circuito. Ahí, si te fijas, el circuito ya no es tan local. No, ahí va pasando por la mente, como que... No, tampoco pasa no, por la no, mente. no, No, no. no, O- no, porque la o- mente está acá. sí, sí. ¿Sí? Y los otros están aquí, por aquí más o menos, mira. Mm, ¿Ya? Así que tampoco pasa por la mente. ¿M? Pero ese circuito ya no es local. Ese es mi punto. ah, ya, ya, no es ¿M? local. No es local. Sería local con la mano, por ejemplo, porque esto mismo pasa con la mano, po. O sea, nosotros estamos por ahí, nuestra mano se quema, por ejemplo, y lo que hacemos rápidamente es contraer la mano, ¿cierto? Sí. Eh, y si tú contraes la mano cuando estás en la bici, andando, por ejemplo, habitualmente no te caes tampoco. Y eso es porque la otra mano está haciendo algo, está cambiando la tensión sobre el manubrio. Y ese ejemplo es importante porque nuestros antepasados eran cuadrúpedos. Esto de la bipedalidad es algo relativamente nuevo en la evolución de los mamíferos, entonces, y de los primates en particular. Entonces, pensándolo desde el punto de vista evolutivo, tiene sentido este ejemplo de la bicicleta, porque ahí sería una tarea más o menos cuadrúpeda. Mm, sí, porque mi cosa era como, vamos, como porque, por ejemplo, te va a llegar un pelotazo en la cara y tú estás de frente. Tú ves y reaccionas como poniendo las manos. Ese era como mi objetivo, Ya, pero eso es diferente. son ejemplos que van por distintos circuitos. Profe, ¿eso no Totalmente. será como el fight or flight? Lo que dijo el La Cristóbal, pregunta buena. Yo creo que no. No. porque Vamos. como la pelota viene, igual eso es como amenaza, pues entonces uno como que, bueno, no sé, se me ocurre, porque hay gente hay gente que Que se frente a ese mismo frisa. pelotazo Se se va a queda quedar ahí pegado. congelado, Sí. po, y hay No, gente que no, sí. que va a alcanzar a reaccionar. Tiene totalmente la razón. ¿Ah? Yo iba a decir que no, pero tienes totalmente la razón. Hay gente que se queda en freezing. Así que en ese caso, sí, puede explicarse por el fly or fight. ¿Ya? Pero, pero lo que iba a decir es que cuando viene la pelota, ojo, ahí hay sistema visual. ¿Ya? Entonces ahí ya la cosa se complica un poco más, porque hay sistema visual y todo lo que vimos antes en el curso, la información, la retina, el geniculado, la corteza visual, y después de la corteza visual tiene que pasar por cortezas de asociación entre medio hasta llegar a la corteza motora. Entonces, y de aquí, desde la corteza motora, es donde se comanda hacia las motoneuronas para que vayan a hacer eso. ¿Mm? Así que eso es otra vía. Ya, Pero, pero estoy de acuerdo que en alguno de esos casos puede haber fly or fight. Y me convencieron. En eso me convencieron. sí, me convence su respuesta, profe. Muchas gracias. Sí, porque si te fijas, ahí ya no es sistema somatosensorial, ahí ya no es local. No es local como aquí. ¿Cachai? Ahí había sistema visual y tuvo que pasar desde la corteza visual a la corteza motora. Y luego de la corteza motora tuvo que pasar por el... Uy, eso lo vamos a ver después, ¿no? Tiene que pasar por el ganglio basal, por el cerebelo, por los núcleos de aquí del tronco y de ahí recién a la médula.
Así que ese caso es más complicado. Pero cuando llegue a la médula, también aquí van a estar estos circuitos, ¿ah? O sea, están los circuitos del ipsilateral y del contralateral. Ya, se me acabó el té y eso es espantoso. Punto aparte. Ese mono de ahí, no sé si alguien conoce lo que es. ¿Alguien sabe lo que es esa foto? ¿Una sanguijuela? Es una sanguijuela. La sanguijuela es sumamente importante en la neurociencia y en la neurofisiología porque ahí se descubrió un concepto que es fundamental para el movimiento y para otras, bueno, sí, básicamente para el movimiento, que se llama la generación central de patrones. Entonces, ¿qué significa esto? El resumen de esto es que hay grupos de neuronas que controlan ciertos movimientos o ciertos grupos de movimientos, ¿ya? Entonces, esas motoneuronas comandan ciertos movimientos. Entonces, lo que hace el cerebro es activar esas motoneuronas, esas neuronas, más bien, y esas neuronas se van a dedicar a activar a las motoneuronas. Entonces, si lo piensan en términos computacionales, hay circuitos dedicados a generar patrones, y eso es lo que van a mandar a la motoneurona. Si lo quieren ver en términos economicistas, aquí hay una tercerización del trabajo. Hay un circuito de neuronas que comandan a las motoneuronas, y ellas se encargan de hacer los patrones. Aquí la corteza motora no se encarga de hacer todos los patrones. Son ese grupo de neuronas las que cuando se ponen en marcha empiezan a comandar a las motoneuronas. Entonces, ese es el final de la historia. Entonces, ¿de dónde viene esta historia? Esta historia viene porque resulta que la sanguijuela es fea. Yo nunca he visto una, pero todo el mundo dice que es una cosa fea. La sanguijuela es un gusano, es un gusano cilíndrico. Hay dos grandes clasificaciones de gusanos: los gusanos cilíndricos, como la sanguijuela, la lombriz de tierra, todos ustedes probablemente la han visto, y si se acuerdan, la lombriz de tierra tiene este mismo patrón de anillos, si todos ustedes se acuerdan. Por ejemplo, cuando llueve, ya casi ni llueve en Santiago, pero cuando llueve salen esto y uno los mira porque uno es curioso y chuta, tiene estos anillitos. Esos anillitos son los músculos. Ya, pero también hay otros gusanos que estos se llaman anélidos o gusanos cilíndricos. Están los gusanos planos, que se llaman platelmintos. La tenia, por ejemplo, o varios parásitos que son súper planos, y son segmentos planos unos al lado de otros. Son bastante feos. Vamos a hablar aquí de este, porque este es muy interesante. Resulta que la sanguijuela tiene dos modos de desplazamiento. Tiene un modo de desplazamiento que es gateo, eso es scroll, gateo. Entonces fíjense aquí en el número 1, está agarrada, tiene dos ventosas, está agarrada por esa ventosa, está aquí tocando el piso con la otra ventosa. Fíjense lo que va a hacer, suelta, y ahora miren lo que pasa, se extiende, se extiende, se extiende, se extiende, toca el piso en el número 3, mueve todos los músculos, fíjense, mueve todos los músculos, tiró casi todos los músculos, están allá ahí contraídos algunos, y ahora en el número 5 suelta, contrae todos los músculos y los tira hacia la derecha, y finalmente pone la ventosa en el suelo. Movimientos bastante complicados si ustedes se ponen a pensar en términos de circuitos. ¿Ah? Nosotros orgullosos de ser mamíferos, homínidos, que hacemos cosas complicadas, chuta, este otro hace cosas bastante complicadas porque también tiene que no caerse. Eso es lo que quiero decir, ¿ya? No tiene que perder la postura. ¿Mm? Ese es un tipo de movimiento que hace la sanguijuela. Pero resulta que la sanguijuela vive en el agua,
también, ¿ya? Y resulta que en el agua nada. Y aquí están, estos son dibujos de fotos, porque este es un paper antiguo, son dibujos hechos a partir de fotos, en los que en las fotos se ve cómo la sanguijuela va nadando. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo interpretamos esta foto? Hay que interpretar esta foto. Hay segmentos que se van contrayendo y otros que se van relajando. Entonces, fíjense en las ondulaciones. Aquí está ondulado, aquí en el mismo segmento, vamos a ir al 4, ya no está ondulado. En esta parte de aquí donde está mi mouse, en la foto número 4, si se fijan en la foto, aquí está ondulado. Se fijan en la 2 o en la 1, no está ondulado, ¿ya? Entonces, ahí, si ustedes piensan, esto lo que está haciendo es que la ondulación va cambiando, como la culebra. Va cambiando igual a través de, desde la parte rostral, la nariz, la boca más bien, ellos no tienen nariz, hasta la caudal, la cola o el ano. Entonces hay anillos de contracción que se van moviendo. Se contrae un segmento, se contrae el de al lado, se relaja el anterior, se sigue contrayendo, contrayendo, contrayendo y después se van relajando, relajando, relajando. ¿Ya? Entonces, tiene esos dos modos de movimiento. ¿Cómo diablos se explica esto? Bueno, hay que mirar a la sanguijuela. Entonces, ahí arriba está la sanguijuela. Aquí, este es un corte de la sanguijuela. La sanguijuela tiene músculos longitudinales arriba y músculos longitudinales abajo. Esto de aquí es el cordón nervioso de la sanguijuela. La sanguijuela no tiene hueso, no tiene médula espinal, pero tiene esto que es, evolutivamente hablando, es el homólogo. Entonces, hay axones que van por acá, fíjense, desde aquí vamos a decir que este es adelante, vamos a decir que este es atrás, y hay estos engrosamientos. Esos engrosamientos son los ganglios, y ahí están las neuronas que son parte del generador de patrones. Entonces, ¿cómo funcionan estos generadores de patrones? No es tan complicado. Esto de aquí es el electromiograma, más bien nos dice si está contraído o relajado el músculo ventral y el músculo dorsal. Entonces, vamos a ver si dice cuál es cuál. Entonces, si se fijan, aquí creo que esto de arriba es contracción, se contrae el músculo, miren, va para arriba la señal, el ventral, pero miren lo que pasa con el de abajo. Está totalmente opuesto. La señal va hacia abajo, se relaja ese músculo. ¿Lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal? Bueno, la cosa es que cuando se contrae uno, se relaja el otro. Se contrae el dorsal, se relaja el ventral, se contrae el ventral, se relaja el dorsal. Ya, pero, ok, listo. ¿Y cómo disparan potenciales de acción esas neuronas? Si nosotros registramos una célula ventral, fíjense, dispara potenciales de acción en esta parte del ciclo, y si registramos una neurona dorsal, dispara potenciales de acción en esta parte del ciclo. ¿Disparan al mismo tiempo? No, no disparan al mismo tiempo. Cuando esta célula dispara, esas rayitas representan los potenciales de acción. La célula ventral dispara, la célula dorsal se calla. Cuando la célula dorsal dispara, la célula ventral se calla. Y fíjense, en este dibujito ocurre eso todo el tiempo en el que está ocurriendo ese ciclo. Entonces, este experimento, es un experimento súper, súper importante, y nos dice que, aunque no veamos, hay una conexión entre esas neuronas. Hay algo que cuando esta neurona de arriba, la ventral, dispara potenciales de acción y hace que se contraiga ese músculo, también hay una información que tiene que ir a través de una neurona inhibitoria que hace que esta de aquí abajo no dispare y esté callada. Y cuando esta de aquí abajo esté disparando potenciales de acción, hay alguna conexión inhibitoria sobre la célula de arriba para que esa no dispare. Entonces, de aquí viene la idea de que hay generadores de patrones y que son circuitos. No solamente son las motoneuronas, sino que también hay otras células entre medio
que están involucradas en esto. Uy, qué feo ese mono de ahí. ¿Alguien sabe cómo se llama? Es un mono de la vida real. Uy, alguien No, una habló, no lo anguila. escuché. No, una anguila, ¿cierto? Mm, No, creo que no. no, no es una anguila. Es una lamprea. La lamprea, la anguila es un pez. La lamprea es algo bastante más antiguo, evolutivamente hablando. Tiene aquí estas cosas horribles que son como una suerte de dientes. Ese es su orificio bucal. Todo esto de aquí es una ventosa. La anguila parece un vertebrado, pero sí, es un vertebrado, pero es uno de los vertebrados más antiguos. La lamprea, perdón, no la anguila. Ahí está la lamprea desde arriba. No se ve tan fea. Desde abajo es lo feo. Entonces, aquí están sus ojitos, aquí está esta cosa que hace succión, ahí están las agallas, ahí hay otra, ahí hay otra. Esto se ve en el intermareal, es decir, en las rocas, en ese espacio que baja el agua en la marea, sube y tapa la roca. Ese es el intermareal, ese es uno de los hábitats de la anguila. Em, Perdón, la lamprea, me quedé pegado con la anguila, la lamprea. Sí, Cristóbal. Profe, espero que vaya un poco al caso esta pregunta, pero en cuanto a la sanguijuela, yo no tengo entendido cómo estas pueden sobrevivir en tanto entorno acuático como entorno terrestre, en cuanto a la respiración, cómo se suministra como el oxígeno en el agua y en el agua y en el aire a la misma vez. O sea, puedo entender que quizás tengan branquias, pero no puedo entender cómo pueden tener branquias y a la vez pueden sobrevivir en el otro ambiente. Mm, Buena pregunta. No sé la respuesta. Dice aquí la Wikipedia, que es más rápida que yo, dice que no tienen órgano respiratorio. Entonces no tienen ni branquias ni pulmones, sino que, como la mayoría de los invertebrados, hay intercambio gaseoso a través de la piel. Eso es verdad para, yo creo que casi todos los invertebrados, a pesar de que algunos tienen pulmones. Los caracoles tienen pulmones, por ejemplo. ¿Mm? Entonces es a través de la dermis, el intercambio gaseoso. No sé si ocurre eso tanto en el agua como en el aire. Ahí no lo sé. Ok, profe. Ya, este sí tiene órganos respiratorios y tiene branquias. Entonces, aquí en este experimento, de aquí arriba, en C, lo que se ve es cómo se contrae y cómo se relaja los músculos de la lamprea en una tarea motora que es nadar. Entonces, esta en el eje de las X es tiempo, eso rojito es contracción, entonces está contraída durante un tiempo, relajada, luego se contrae de nuevo, se relaja, se contrae, se relaja. Pero esto es en un segmento. En el siguiente segmento, imagínense, eso es aquí, donde puse yo mi cursor. En el siguiente segmento, o sea, me voy a mover un poco, me voy a mover hacia la cola, y yo registro, y fíjense, eh, se contrae, se relaja, se contrae, pero no está exactamente en fase. Esta contracción ocurre después que ocurrió la contracción en el segmento anterior. Y en cada uno de los segmentos que vamos viendo, resulta que la contracción primero vemos que ocurre digamos, hacia la cabeza, hacia rostral, y se va moviendo hacia caudal, hacia caudal, hacia caudal. Entonces, ¿cómo diablos explicamos eso? Porque esto ya es más complicado que la sanguijuela. Maldito. Ahí está.
En la sanguijuela lo que teníamos es que estábamos registrando el músculo de arriba y el músculo de abajo, pero del mismo segmento. No estábamos yendo hacia adelante o hacia atrás. En este caso es un poco más complicado porque estamos yendo hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es exactamente la misma que en el otro. Hay circuitos. Cuando este de aquí está disparando, hay algo que le está diciendo al otro que no dispare, al otro segmento, ¿ya? Y por supuesto, todos los otros segmentos reciben información de no disparar. Entonces, hay circuitos que están, si ustedes lo quieren ver así, tomando con un timer, calculando en qué momento disparar, en qué momento mandar información hacia el siguiente segmento y hacia el siguiente segmento y hacia el siguiente segmento, ¿ya? Aquí abajo está un sistema, este sería como el circuito muy, muy minimalista de cómo entendemos qué ocurre. Esta M es la motoneurona, esta es la neurona que hace sinapsis con los músculos, esto recibe inputs sensoriales, esto es la médula del animal, ellos sí tienen médula, no es como los otros que tenían ganglios nomás, estos sí tienen médula, hay neuronas excitatorias, fíjense, esta le manda una sinapsis para allá, y esta otra le manda una sinapsis de vuelta, hay una neurona inhibitoria, y esa neurona inhibitoria, fíjense, manda inhibición para el otro lado, para el otro hemisferio, al contralateral. Y esa del contralateral le manda información inhibitoria a esta. Esta inhibitoria recibe información de estas excitatorias y así, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una simplificación, ¿ah? O más bien que una simplificación, es el modelo más simple que se usa actualmente. ¿Cuál es el punto para este curso? El punto para este curso es que hay varias neuronas que están involucradas en el control de estos ritmos, de esta generación de patrones, porque cuando esta de acá dispara, probablemente la otra motoneurona no dispara, ¿ya? Y cuando esta motoneurona dispara, esa otra no dispara. Entonces yo ya les había soplado, hay neuronas inhibitorias, ahí están, hay neuronas inhibitorias en este circuito, que van de un hemisferio al otro hemisferio. Es en el caso de una rebanada, pero también tiene que haber neuronas inhibitorias si ustedes piensan que la sección anterior de esto se contrae y todas las secciones posteriores no están contraídas. Entonces tiene que haber información también hacia delante y hacia atrás. Ya, muy bonito me van a decir ustedes, pero ninguno de esos es vertebrado, y nosotros somos vertebrados. Ya, entonces aquí en este experimento, este es el gatito tiene 4 patas, tiene 2 patas adelante, la izquierda del frente, la derecha del frente, la atrás tiene 2 también, la izquierda de atrás y la derecha de atrás, left and right, ya, esas son la L y R. Entonces, ¿cómo hace el gatito para moverse? El gatito tiene 4 patas, ¿no? Para moverse. Entonces, fíjense, aquí el gato en E3 está presionando sobre el suelo. Aquí cambió el ángulo, hay menos presión, y en este momento levanta la pata. Ahora mueve la pata en el aire, cambia el ángulo de la pata, la extiende, todo esto es como swing, es como moverla así en el aire, y en E2 toca el piso, y luego separa, fíjense aquí, separa sobre esa pata, y luego ya el gato, todo esto, el gato se está moviendo, porque está ocurriendo esto en todas las patas. Y el gato ya se va movido para adelante, pero sigue apretando con esta pata, y luego ocurre lo que habíamos visto aquí en F, de nuevo, y el gato empieza a levantar la pata, contrae la pata y la mueve para adelante. ¿Ya? Así es como se mueve la pata del gatito. ¿Qué pasa con la flexión y la extensión? Porque ya sabemos que hasta yo sé, que yo no sé nada de esto, que hay flexión y extensión en las extremidades. Entonces, estos de aquí son registros del electromiograma. Esto es, tomamos aquí un músculo con piel, así nomás,
y ponemos unos electrodos, así tiene una cosa con goma, se ponen ahí los electrodos y vamos a ver una señal eléctrica que va a ser proporcional a la frecuencia de disparo de potenciales de acción en los músculos que están cerca. No vamos a ver potenciales de acción, solamente vamos a ver una chaya. Esta chaya, horrible ese nombre, que nadie me escuche, pero se ve una chaya, y esa chaya, eso significa que el músculo se está contrayendo. ¿Por qué? Porque hay muchas células que están disparando potenciales de acción, muchas células musculares que están disparando potenciales de acción. No podemos ver los potenciales de acción individuales, pero podemos ver todo esto. Esto es como cuando están en el estadio, y si ustedes ponen un micrófono adentro del estadio, ustedes podrían escuchar a la gente que está hablando, que está gritando en el estadio. Pero si ponen el micrófono afuera del estadio, a una cuadra del estadio, no van a escuchar eso, ¿cierto? Lo único que van a escuchar van a ser los eventos que están en sincronía. Cuando mete un gol el equipo y todos gritan, y ahí eso es un evento evidente, ¿cierto? O por ejemplo cuando el árbitro hace algo que no le gusta a la barra, y entonces todos de nuevo empiezan a gritar, más o menos en sincronía, ¿ya? Es la misma idea, ponemos electrodos afuera, en la piel, aquí afuera de la piel, imagínense, hay grasa, etcétera, etcétera. Entonces se ven las cosas eléctricamente desde lejos. Hay bastante resistencia, pero se puede ver. Listo, entonces cuando vemos esta chaya significa que hay actividad eléctrica y el músculo se está contrayendo. Entonces, se contrae el flexor en todo este momento. Miren, desde que levanta la patita está en el aire, hasta que la patita toca. ¿Qué pasa con el extensor de esa pata? Lo mismo, pero al revés, ¿ya? El extensor empieza a contraerse cuando el animal ya está moviendo la pata hacia adelante. Aquí cuando ya está haciendo fuerza es cuando esta señal es más grande porque hay muchas más unidades motoras disparando. Y finalmente esta chaya se hace más pequeñita y luego se levanta la pata y el extensor ya deja de funcionar. Entonces, ¿para qué me doy la lata de contarles todo este experimento? Porque esto es exactamente lo mismo que veíamos en la lamprea y que veíamos en la sanguijuela. Hay un tipo de músculo que se contrae en un momento y que no están en fase con el músculo opositor. Entonces, aquí es diferente de estos otros animales que eran cilíndricos y tienen estos segmentos, bla, 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 bla. Aquí es diferente, porque aquí estamos hablando de una estructura anatómica diferente, una pata con extensor y flexor. Pero la idea es exactamente la misma. Cuando funciona uno, no funciona el otro. Cuando funciona este, no funciona el otro. ¿Ya? Ustedes me van a decir, ya, pero resulta que hay un tiempo aquí donde se está moviendo mi cursor en que ambos están funcionando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Pero fíjense, este está al máximo, dándolo todo, y este de aquí está bastante, con poca actividad. Probablemente la pata es una estructura bastante más diferente que las otras estructuras que hemos visto en estos animales más bien cilíndricos. Ya, esto es para mostrarles que el animal hace en un vertebrado, tenemos lo mismo. Tenemos estos sistemas, hay generadores de patrones en la médula. Resulta que si ustedes al animalito le cortan la médula, aquí, más o menos donde estoy poniendo el cursor, la médula ya no está en contacto con el cerebro. El animalito sigue viviendo, esto es una cirugía, pero el animalito camina, fíjense. Y camina cuando tiene que caminar, camina cuando lo ponen encima de una de esas cintas como, como del gimnasio, esas cintas sin fin para correr, el animalito camina, ¿ya? Entonces, esto significa que estos circuitos generadores de patrones no necesitan al cerebro para funcionar. El cerebro los comanda, pero ellos hacen su trabajo. Es la idea de la tercerización que yo les decía hace un rato. No es una idea literal, pero es para que nos hagamos una idea como una caricatura.
Ya. Lo último que les voy a hablar hoy, no sé qué viene después. Ah, esa era la última. Cristóbal levantó la mano, así yo Sí, tomo agua. profe, mi duda más que nada es como para cuando a nosotros o a un determinado como animal vertebrado le hacen hacer como algo de carácter isométrico, ya sea es como estado de tensión, eh, con electromiograma, claro. Eh, ¿La relación entre los músculos flexores y extensores van a estar como similares en ese momento de tensión o habría alguna variación en estos músculos que uno se contrae o se inhibe? Porque yo tengo entendido que cuando realizamos momentos de tensión, momentos de isometría, deberían estar las proporciones más o menos iguales. ¿Cómo sería eso según el punto de vista neuro? Deme un ejemplo deme un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacen hacer como, ya, usted haga una plancha, esta es como donde se tiene que poner su cuerpo en más o menos como de cúbito en posición y aguantar el peso de su cuerpo y mantenerlo como en tensión ahí durante un determinado tiempo. ¿Mm? Ahí en ese momento, si tuviéramos con electromiograma, la relación de flexores y extensores en momento de tensión, ¿sería más o menos equiparable a la mitad de cada uno? ¿O sería más como... La respuesta corta es que no lo sé, pero el punto ahí es que ese movimiento no se explica con un generador de patrones. Eso es un Mm, movimiento diferente. El generador de patrones lo que hace es que está involucrado con ciertos patrones repetitivos, habitualmente relacionados con con el movimiento, aunque puede haber otros. Puede haber movimiento de vísceras, que también las vísceras también se mueven con esos patrones. Ya en la defecación, en la orina también hay movimientos hay involucrada generación de patrones. Pero en ese movimiento que tú estás diciendo, yo no veo que haya un generador de patrones. ¿Cuál es la relación entre la contracción y entre el extensor y el flexor? Eso no lo sé, en ese caso que tú estabas diciendo, ¿ya? Pero ese caso se escapa a lo que estamos hablando aquí. ya, ya. Porque me da la idea del concéntrico y excéntrico y lo isométrico, donde uno llama en los dos casos iban a ganar como supuestamente los extensores, otro los flexores y otro diría teóricamente darse igual. Pero era como mi duda más aplicada como en su, si en su visión era, seguía siendo igual eso. Eso Lo era que como pasa es que, mi... claro, lo que pasa es que si ambos músculos están contraídos, va a tener señal en el electromiograma para ambos, al mismo tiempo. Entonces, Ok. en ese caso es fome. Mm, Es fome desde el punto de vista de la generación de patrones, en los cuales tienes una secuencia, y es lo que vamos a ver en esta diapositiva. Porque resulta que el gatito, cuando camina, camina a diferentes velocidades, y esos son diferentes patrones que hace. Entonces, fíjense aquí arriba, esto está dibujado cómo camina el gatito. Estas de aquí son las patas izquierdas, left. Esta es la de atrás, la de al frente, la de atrás y la de al frente. Entonces, este color es cuando el gatito levanta la patita. Entonces, fíjense, levanta las patas por muy relativamente poco tiempo y las tiene apretadas contra el piso por bastante tiempo. Fíjense, más o menos el triple de tiempo, más o menos, el triple de tiempo están apretadas versus cuando están levantadas en este swinging. ¿Mm? Entonces, primero levanta la de atrás a la izquierda, luego la de adelante a la izquierda, luego la de atrás a la derecha y luego la de adelante a la derecha. Em, pero resulta que en este movimiento que lo traducimos como trote, fíjense, es totalmente diferente. Entonces aquí levanta la de atrás a la izquierda y la de adelante a la derecha. Y eso es como cuando los vemos en los grandes felinos de África en el Discovery Channel o en el Nat Geo. Y después levanta estas otras, levanta la de atrás a la izquierda y la de adelante a la derecha. Entonces ahí tiene dos patas en el suelo en cada momento.
En este caso, en el caminar tenía 3 patas en el suelo en cada momento. Esto, y estamos hablando de las mismas extremidades, ¿ya? No es que haya una pierna más o una pierna menos en estos movimientos. Este es otro tipo de carrera y este es otro tipo de carrera, y en este tipo de carrera se llama galope, y pasa mucho tiempo en el aire, fíjense. Este de acá pasa muy poco tiempo en las patas en el piso. ¿Mm? Bueno, probablemente porque para ganar más velocidad el sistema ha evolucionado de tal manera de tener menos tiempo en el piso, menos resistencia mecánica, bla, bla, bla. Entonces, todo esto yo se los cuento en el contexto de que los mismos circuitos generadores de patrones pueden funcionar de manera diferente y pueden hacer que el movimiento de las patas sea diferente. Y podemos tener varias conductas motoras. Esta conducta desde caminar hasta ir a máxima velocidad detrás de una presa. En nosotros los bípedos es más bien fome, porque siempre caminamos y corremos más o menos con los mismos patrones, ¿ya? Siempre con un pie, bueno, probablemente cuando caminamos tenemos un pie en el suelo, y cuando estamos corriendo a máxima velocidad, probablemente hay algún momento en que ambos pies no están en el suelo, en algunos casos, o la cantidad de tiempo en el suelo es muy, muy pequeña. ¿Mm? Pero como no tenemos 4 extremidades, es relativamente fome en ese caso. Y aquí a la derecha está el gatito para mostrar lo que yo les contaba antes. Cuando el flexor está contraído, la pata está en el aire, eso es este color. Cuando el extensor está contraído, la pata está en el suelo. Y ellos están, cuando funciona uno, cuando está contraído uno de los músculos, está relajado el otro músculo, y viceversa. Ya, entonces, en la clase de hoy hemos visto circuitos locales que van desde el arco reflejo hasta algunos reflejos un poco más complicados que tenían que ver en no caernos, y en la generación de patrones, y hemos visto cuáles son estos patrones, los patrones locomotrices, no sé cómo se dice, son bastante importantes para el funcionamiento de nosotros los vertebrados. Bueno, y los invertebrados también, ¿no? Para la locomoción. Ya, más preguntas, por si hay. A mí se me ocurría, no lo puedo decir, no puedo hacer, no sé, no, me imagino que no se puede hacer nada de como análisis, como de estudio de fuerza ejercida en invertebrados, pero con más, como por ejemplo con un araña o un 100 pies en cuanto a cuando van en velocidad y marcha lenta, como el comportamiento de quizás el movimiento y la fuerza ejercida. Pero, o sea, tenía la idea de preguntar eso, pero no se podría hacer porque no creo que hayan registros de estudios más como de que vean la fuerza ejercida, como el comportamiento de movimiento entre marcha lenta y rápida, de animales con más pies invertebrados. Pues no lo sé, yo ahí me declaro ignorante, no lo sé. Es cierto que puede ser difícil medir la fuerza en gramos, pero hay balanzas bastante precisas que miden hasta miligramos, entonces quizás sí se puede. ¿Mm? La respuesta es que no lo sé. Pero es interesante porque hay artrópodos con 8 patas. ¿Mm? Sí, 6 o patas, entonces es lo interesante. otro, lo otro que se me ocurría era el guepardo, pero es parecido al gato al final, Pero es solo lo que más mismo que el veloz. gato, Sí, es sí, lo mismo, entonces como que no tiene sentido. O el sí, otro, los leones, pero son igual como son muy es lo parecidos mismo, como corren. Entonces sí. no tendría sentido. Ya, más preguntas. En el caso de canguros, profe, En el caso de de los canguros, ellos tienen 2 movimientos. Uno es caminar, así como nosotros, y el otro es saltar, en 2 patas.
Ahora, nosotros los que somos bípedos movemos las manos también. ¿Ah? Y movemos las manos de tal manera para equilibrarnos, para no caernos. Y si ustedes piensan, cuando ustedes andan caminando por la calle, no andan pensando habitualmente dónde poner la mano. A veces sí, pero a veces las manos se van moviendo, entre comillas, solas. Ya. Uy, se ha ido mucha gente. Ya, necesito saber entonces cuándo vamos a poner, voy a parar la cosa esta, a ver cómo se hace.